Buenas noches, mi nombre es María Francine Rengifo, estudiante de Psicología, asignatura Estadísticas. Estadística me correspondió en el trabajo colaborativo variables cuantitativas y rango. Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico. Ejemplo, se realiza una encuesta de 50 personas sobre la edad de los pacientes que ingresan por urgencia por COVID-19. Cada edad de cada persona es una variable cuantitativa. Existen dos tipos de variables continuas y discretas. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra una estadística. Hasta pronto, que estén muy bien. A continuación les voy a hablar de la amplitud y de la tabla de frecuencia. Soy Luis Ángel Arias Blanco. Para hallar la amplitud de las clases se divide la fórmula entre rango dividido en intervalos, que en este caso es 46 rango dividido en 7, que es el intervalo, igual a 6,6, que también lo aproximamos a 7. Ya con estos datos podemos elaborar la tabla de frecuencia. Entonces sería 7 intervalos desde el número menor hasta el número mayor. 14, 21, 21, 28. Entonces la amplitud de cada clase, como lo hemos dicho, tiene que ser de 7. En la primera fila quedaría 14, 21, 21, 28 años, de 28 a 35 años, así sucesivamente hasta llegar a 56, 63 años, que sería el séptimo intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es mirar que en cada intervalo se pueda hacer la operación. En este caso sería la marca de clase, la marca de clase XY. Se saca el promedio entre el primer intervalo, que sería 14, 21. Para eso se suma 14 más 21 y se divide en 2. Y así sucesivamente con todos los intervalos. 21, 28 se suman, dividido en 2 queda 25. De 28 a 35 años se suma y se divide en 2 y queda 32. Y así nos da un total de 60. Para hallar la frecuencia absoluta, que en la tabla aparece como FI, lo que realizamos es que ponemos el número de veces que está en cada intervalo. Por ejemplo, entre 14 y 21 se toman los datos, los que se repiten de 14 hasta 20. Porque el 21 ya se tomaría en la siguiente casilla, en el siguiente intervalo. Entonces, en este caso sería de 14 a 21 salieron 9, de 21 a 28 salieron 8, de 28 a 35 salieron 4, de 35 a 42 15, de 42 a 49 6, de 49 a 56 5, de 56 a 63 3, para un total de 50. Eso me tiene que dar 50, que es el número de personas que fueron encuestadas. Esa sería la frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia relativa, que es FR en la tabla, se debe tomar el valor de la frecuencia absoluta dividido en N, que es el número de la población, el número de personas encuestadas. Entonces, en este caso sería 0,18 en el primero, 0,16 en el segundo, 0,08 en el tercero, y así hasta llegar al último intervalo. Y ojo, atención, que en toda la sumatoria de esos intervalos me tiene que dar 1. Si no da 1, quedaría algún error. En la siguiente columna vamos a mirar nosotros la frecuencia absoluta acumulada, que sería la sumatoria de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, en el primer intervalo son 9. Se deja así porque no hay ninguno anterior para poderlo sumar. En el siguiente, entre 21 y 28, se sumaría 9 más 8 igual a 17. En el tercer intervalo sería 17 más 4 igual a 21.
21 más 15 igual a 36. Todos los resultados se le van sumando a la frecuencia absoluta, a la frecuencia hasta que en el último intervalo de 50. Ojo, tiene que dar el número, el mismo valor de las personas que fueron encuestadas. Y ya para hallar la siguiente columna, que es XI por FI, lo que hacemos es multiplicar las dos casillas. XI, marca de clase por la frecuencia de clase. 18 por 9, 25 por 8, 32 por 4, 39 por 15. Y al final lo que se saca es la sumatoria de esa columna. Aquí a continuación vamos a encontrar la gráfica, porque también lo quisimos representar en el diagrama circular. Ustedes ven la población encuestada de 14 a 21 años del 6%, de 21 a 28 fue del 16%, del 28 a 35 fue del 8%, del 35 al 42 fue del 30%, del 42 al 49 es del 12%, del 49 al 56 los encuestados es del 10%, y del 56 al 63 los encuestados fueron del 6%. Bueno, ahí está la tabla. Aquí también nosotros la representamos de esta otra manera, a través del diagrama de barras. Mi nombre es Freddy Orlando Páez Caicedo. Estoy viendo la materia Estadística y Probabilidad. Pertenezco al grupo número 9. El tema, medida de tendencia central. Consta de medida aritmética, mediana moda. Medida aritmética se halla con el valor de la sumatoria XI FI dividido en N. Esto es 1796 dividido 50 da igual 3592, como podemos ver acá. La mediana señala que el límite inferior sumado con la población dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada al intervalo interior sobre la frecuencia absoluta y se multiplica por el valor de la amplitud, que podemos ver acá en esta fórmula. La moda, para hallar la moda se escoge el intervalo que tenga la frecuencia absoluta mayor, que en este caso es el mismo de la medida de la mediana, que es 15. Mi nombre es Angililiana Vargas Ortúa. Bueno, para las medidas de dispersión se necesita ampliar la tabla de frecuencia con unos datos. Se le agrega una columna con la marca de clase, se le reste la medida aritmética, que en este caso sería X menos X, que en este caso para el primer intervalo sería 18 menos 35,92 y nos daría como resultado 18,4. Y así para todos los intervalos. En la siguiente casilla, columna, el valor hallado anteriormente lo elevamos al cuadrado y todos los intervalos igualmente. Agregamos una última columna donde multiplicamos la frecuencia absoluta por el valor hallado anteriormente. XI menos X al cuadrado. Y ahí nos arroja el resultado. Y ahí sumamos todos los valores, que ese es el resultado que vamos a necesitar para hallar la varianza y la desviación estándar y la desviación media. Para hallar la varianza dividimos la sumatoria FI por X menos X al cuadrado y eso nos daría una
un resultado de 7.868. ¿Por qué? Porque lo dividimos entre 49, que sería la población, porque le quitamos 1. Y el resultado sería 160,58. Esa es la varianza. Para la desviación estándar se saca la raíz cuadrada de la varianza, que sería raíz cuadrada de 160,58, que nos daría un resultado de 12,67. Y la desviación media se halla con la sumatoria de FI por X menos X al cuadrado. Eso sería, divide entre los 50 de la población total, que se haría 7.868 dividido en 50, y el resultado sería 157. Bueno, para concluir el presente trabajo, el trabajo nos permitió llevar a la práctica la temática aprendida sobre la estadística en el semestre y exponer los conocimientos que se obtuvieron por medio del estudio de una variable cuantitativa. Bueno, la estadística nos ha permitido elaborar estudios reales con una población exacta, ayudando a mejorar los procesos y el análisis de la información, llevando un registro de datos ordenado que conduce a conocer pues mejor el problema. Las distribuciones proporcionan la prevención de posibles eventos que pueden suceder teniendo en cuenta datos históricos, utilizando las medidas de tendencia central para plantear los puntos de referencia del problema. Es indispensable el uso de la estadística en los proyectos de las diferentes áreas para conocer las bases, enfocar soluciones y, sobre todo, comprender la realidad.